momento, y por eso es que hemos invitado al licenciado Bruno Rojas, que es uno de los analistas del CEDLA. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido a la tribuna. Eduardo, muchas gracias, buen día y como siempre agradecido por esta oportunidad para conversar sobre varios temas. ¿La población laboral femenina ha crecido estos últimos años, Bruno? Sí, los datos, Eduardo, referidos al eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz del Alto, resultado de las encuestas que hemos realizado en estos últimos años, nos permiten ver que sí, comparado con el 2001, por ejemplo, se ha incrementado a cerca de 45 de cada 100 personas ocupadas en las ciudades, estas ciudades que menciono, son mujeres. Hay un incremento, digamos, de un 35-36% que teníamos el año 2001. Ahora, esta mayor incorporación se ha dado particularmente en algunos sectores, en algunas actividades, y es a partir de los cuales quisiéramos nosotros alertar respecto a esta necesidad de mirar con mayor detenimiento la situación de la mujer. Bueno, este primer dato me parece fundamental. Casi la mitad de la población laboral, compadres, comadres, es femenina, ¿verdad? El 45% dijiste. Así es. Ahora, las condiciones de trabajo para hombres y mujeres, ¿cómo están? Las mujeres tenían trabajos poco remunerados, por ejemplo, ¿no? Más dedicadas tal vez al comercio minorista. ¿Cuál es la situación actual, Bruno? Las condiciones laborales, si hablamos en el sector asalariado, son condiciones más penosas, más dramáticas, comparadas con las de los varones. En un contexto donde la calidad del empleo, lo que se llama hoy en día el empleo digno, la OIT denomina empleo decente, la mujer lleva la peor parte. En los asalariados. En los asalariados, sí, pero también si miramos a los cuentapropios, independientes, eso debe ser peor. Es una situación, digamos, más todavía preocupante. Estamos hablando del trabajo en las empresas. En las empresas, ¿verdad? Sector público, sector privado, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias, Bruno? A ver, primero, primer dato importante, se ha incrementado el porcentaje, la cantidad de mujeres que tienen un empleo precario. Estamos hablando que solamente el 10%, 10 de cada 100 mujeres que trabajan en las ciudades que hemos mencionado, cuentan con empleos adecuados. Vale decir, un empleo estable, con salarios que alcancen por lo menos para los alimentos, una canasta normativa alimentaria básica, y que tengan seguridad social, seguro médico y acceso a aportes a la jubilación. El 90% restante tienen empleos precarios. De ese 90%, alrededor de un 60% tienen empleos precarios extremos. Esto quiere decir que son empleos que no son estables, no son permanentes, son salarios en algunos casos por debajo del mínimo nacional y no aportan a la seguridad social. Bueno, o sea que el 90% de esas mujeres trabajadoras tienen sueldos bajos, tal vez no tienen seguro social. No tienen, o lo tienen parcialmente porque siendo empleos eventuales, termina un contrato de 3 meses y luego quedan desempleados, entonces interrumpe los aportes correspondientes. Y además son trabajadoras eventuales. Esa es la otra característica, Eduardo, ya que lo menciona, en el sentido de que la eventualidad, la inestabilidad, los contratos a plazo fijo afectan más a las mujeres. Y en ese sentido, los salarios los sueldos que cobran también están a la altura de esos empleos eventuales, que en general son desprotegidos. Pero algo más, Eduardo, ¿por qué las mujeres, cuando decimos, enfrentan las condiciones laborales mucho más dramáticas que los varones? Los empleos, los cargos a los cuales acceden las mujeres, 73 de cada 100 mujeres acceden a empleos con cargos poco o nada calificados, en realidad nada calificados. Entonces, claro, si una mujer está como operaria, está como ayudante en la construcción, está como obrera en una empresa manufacturera, en una fábrica, como la conocemos, o está en cargos de menor responsabilidad, etcétera, los sueldos, los salarios también son bajos.
Bueno, y entonces, como estamos hablando de trabajadoras eventuales, obviamente no tienen los beneficios de vacaciones, por ejemplo, no tienen sus beneficios sociales. Bueno, ese es un empleo precario. Así es. Y últimamente también, Bruno, hemos visto a señoras realizando trabajos que, digamos, no corresponden a su fuerza laboral. Por ejemplo, empleos en la construcción. Señoras que tienen que cargar carretillas, pala, picota, o sobre sus espaldas trasladar objetos. También hemos visto que cada vez hay más mujeres en esas condiciones. Así es, ha crecido, se ha incrementado el número de mujeres en la construcción, es evidente. No tenemos datos concretos de cuál es el porcentaje actual de estas mujeres en esta actividad. Asimismo, se ha incrementado la participación de la mujer en la minería, particularmente las cooperativas mineras, cuando antes esto era casi impensable. Se ha incrementado también las mujeres en el comercio, en el sector semiempresarial, es decir, en las pequeñas empresas, en los negocios llevados a cabo por la familia, y donde el tipo de empleo que tiene estas características: alta precariedad, alta desprotección, pobreza, ingresos bajos, en fin. Y en ese marco, estos mayores incrementos de la mujer en diferentes sectores y actividades, reitero una vez más, no se corresponden con aquello que la mujer y la población en general demanda, es decir, acceder a un empleo adecuado, un empleo que permita, desde el punto de vista de los ingresos, tener lo necesario para cubrir las necesidades que corresponden. Una gran mayoría de la audiencia que tenemos en el canal popular se trata de trabajadores por cuenta propia, la mayor parte dedicadas al servicio doméstico tal vez, o al comercio minorista. Esto es lo que se puede hacer, en realidad son las estrategias de sobrevivencia del pueblo, pero Bruno, creo que estos últimos años estamos desarrollando en el país más capitalismo, y el peor capitalismo además, ese capitalismo salvaje, porque estamos hablando de empleos poco dignos. Así es un tipo de capitalismo que corresponde a una economía atrasada, de escaso nivel de desarrollo, una economía centrada en algunos sectores que tienen alta inversión, como minería e hidrocarburos, pero con un descuido enorme del aparato productivo interno, de la industria. Es más, estamos como que viviendo en estos últimos años, particularmente en la década del 2000, un proceso de desindustrialización. Cada vez las empresas llamadas grandes y medianas son menores, es decir, tenemos un aparato, básicamente la industria centrada en la pequeña y en la microempresa, por tanto, con todas las limitaciones que esto significa en cuanto a tecnología, desarrollo, la incorporación de tecnología de punta, etcétera, pero principalmente lo que interesa a la gente que nos escucha, a los compadres y comadres que nos escuchan, son actividades con estas características que generan empleos precarios, empleos que, como bien la población los retrata, son empleos que no alcanzan, ¿no?, para poder vivir, para tener. Y en ese marco mencionaste muy bien, Eduardo, la gente acude, por tanto, a diferentes estrategias de sobrevivencia, a estrategias familiares de trabajo, acude a la migración temporal hacia otros países, en algunos casos la migración definitiva, acude al trabajo infantil, acude a la incorporación de más miembros de la familia para, en lo posible, compensar esta pérdida de ingresos de los principales perceptores, el padre o la madre en este caso. O finalmente a trabajos como el de la prostitución, por ejemplo, al que están sometidas muchas jóvenes, ¿no? Así es, hoy se habla de trata y tráfico de personas, pero en ese marco, Eduardo, más allá del impacto mediático que se pueda tener con relación, por ejemplo, a estas redes de prostitución o a la trata ya en el marco más delincuencial, un aspecto que hay que destacar es que un porcentaje elevado
datos recientes proporcionados por una diputada del Movimiento al Socialismo dan cuenta que cerca de un 70% se trata de trata laboral. Es decir, es aquella forma donde ciertas personas se ocupan de reclutar, entre comillas, a jóvenes, adolescentes, mujeres particularmente, y los someten a trabajos forzados, fuera del país, pero también en nuestro país. Correcto. Bueno, la desocupación también en las mujeres me imagino que está creciendo, Bruno. Sí, así es, justamente el desempleo, la tasa de desempleo es más alta con relación al desempleo promedio. El año 2010, el año pasado más bien, el promedio o la tasa promedio estaba en el 7.8% según datos nuestros, y la mujer cerca de un 10%. Más desempleo en las mujeres. Pero además de eso, las mujeres tardan más tiempo en conseguir una fuente de trabajo. Casi una cuarta parte de las mujeres tardan más de un año en encontrar una fuente de trabajo. Esto ya nos está mostrando el carácter que va cobrando la crisis del empleo que estamos viviendo en el país. Bueno, ayer la ministra de Planeamiento, la licenciada Viviana Caro, con satisfacción hacía conocer que este primer trimestre, con relación al primer trimestre del año pasado, nuestro Producto Interno Bruto había crecido más del 5%. Sí. Y es cierto, en términos macroeconómicos cada vez arrojamos mejores cifras, Sí. pero estamos viendo también que esto no llega al ciudadano individual, al ciudadano común. Una tarea pendiente entonces, Bruno, es el de mejorar la calidad del empleo, la calidad del trabajo. Así es. Algo que hemos podido encontrar, Eduardo, en los años que corresponden a la década del 2000, es que hemos tenido una mejora en el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, pero un crecimiento sin empleo. Un crecimiento insuficiente para crear más empleos y peor, empleos de calidad. O con empleos... Por eso, más empleos precarios, más empleos no dignos, no adecuados, empleos de baja calidad, etcétera. Y en ese sentido, uno se explica, bueno, está creciendo la economía, es cierto, pero ese crecimiento se concentra en pocos sectores. Minería, hidrocarburos, lo que profundiza este carácter primario exportador de nuestra economía, profundiza el carácter agroexportador finalmente, porque si bien ha habido algunos cambios, como por ejemplo un fortalecimiento de la actividad agropecuaria, agroindustrial, particularmente en el oriente, esta se orienta hacia la exportación. Se descuida el mercado interno, se descuida la soberanía alimentaria, se descuida la posibilidad de garantizar el acceso a, en este caso, a los alimentos en nuestro país. Ajá. Bueno, esa es la situación, compadres, comadres, un pantallazo de lo que significa en este momento el empleo para las mujeres en nuestro país. Bruno, ¿algo más que quisieras acotar? ¿Algún dato que hemos dejado del estudio que ustedes han hecho? Sí, otro aspecto que es importante destacar, Eduardo, tiene que ver que las mujeres son las que son más afectadas en el acceso a los derechos laborales. Precisamente por lo que hemos mencionado, por estas características del tipo de empleo que tienen las mujeres, son mujeres que acceden en menor medida a derechos laborales. Mencionaba justamente hace instantes, vacaciones, ¿no? Aguinaldo, seguro de salud, bono de antigüedad, el bono de producción en el ámbito productivo, una prima anual, etcétera, son derechos que llegan en menor cuantía, en menor, digamos, dimensión a las mujeres. Entonces, cuando hablamos del ejercicio de derechos laborales en el país, las mujeres son las que le van a perder. Y en el caso del desempleo, algo más que quiero anotar, Eduardo, las mujeres profesionales, las mujeres con mayor instrucción universitaria, técnica, son las mujeres que también, o más bien, son afectadas por esta situación, por el desempleo. Y hay un dato solamente, 15 a 16%, mayor al promedio de 7.8% de tasa de desempleo, corresponde al desempleo ilustrado de las mujeres. Ajá. Bueno, las clases medias, sí, femeninas, sí, son las que también están sufriendo entonces, así es, esta falta de empleo. Tenemos más mujeres ilustradas, más mujeres con mayor educación,
pero el mercado de trabajo no demanda empleos que estén a la altura de la realización profesional, en este caso de las mujeres. Bueno, en síntesis entonces, Bruno, para que estas mejoras macroeconómicas que estamos experimentando en el país se puedan sentir en el ciudadano común, es necesario crear empleos y empleos dignos, ¿verdad? Es el desafío. Bueno, gracias, Bruno, ha sido muy gentil. Eduardo, al contrario, gracias. Bueno.